Buenas noches a todos y todas. Primero que nada, les agradecemos que estén acá presentes compartiendo este acto, esta celebración con nosotros, a todos los que están acá en el salón y, por supuesto, a quienes están aquí en la mesa, a quienes voy a ir presentando, voy a ir contando un poco más quiénes son a medida que dirijan sus intervenciones, pero en principio, a Samuel, el doctor Samuel Camanchik, a la profesora María Kodama, al doctor José Luis de Diego y a la doctora Silvia Zaita, que conforman este panel. Estamos acá para presentar la edición de Eudeva del informe de Brody, de Jorge Luis Borges, que se incorpora a la serie de los 2 siglos, una serie que lleva ya casi 12 años en la editorial. Y bueno, yo siempre inicio estos encuentros enfatizando la alegría que nos producen porque implican celebrar la aparición de un nuevo libro, ¿no? Para una editorial esto es casi una obviedad, pero siempre es un motivo de mucha alegría incorporar un libro nuevo. Porque tiene el sabor de la misión cumplida, del objetivo alcanzado, de la realización de algo que se estuvo buscando durante un tiempo. Pero además, cuando se trata de un libro de esta colección, suelo añadir que la celebración es mayor, especialmente porque hay una serie de dificultades que asedian a esta colección por las características que tiene, ¿no? Al ser una colección de clásicos, ¿no? Que nos obliga un poco a rehacer de tanto en tanto nuestros planes, a bajar a tierra algunas ideas, que tiene que ver, justamente con la selección de títulos, con la obtención de permisos, que son como cosas que están en la cocina y que, a veces salen y a veces no salen. Hace poco más de 3 años, exactamente el 29 de abril del 2019, en la última edición de esta feria, justamente presentábamos el clásico libro de Noé Gittrick, Ensayos y Estudios de Literatura Argentina, que se sumaba como volumen número 30 de la colección y estábamos contentísimos por ese número redondo, estábamos contentísimos por incorporar un nuevo título a la serie. Y en esa ocasión yo repetía estos conceptos y enunciaba en voz alta promesas que tenían más bien el carácter de ensoñación. Bueno, vamos a incorporar más libros, vamos a celebrar los 10 años de la colección, vamos a hacer esto, lo otro. Y en ese entonces, por supuesto, nadie sabía, nadie ni siquiera imaginaba, ni el más loco escritor de ficción, lo que estaba por venir, ¿no? La pandemia, el encierro, las distancias, las dificultades para hacer un montón de cosas, el miedo, todo lo que nos pasó y que nos cambió muchísimo la vida a todos y a todas. Pero otra cosa que nadie imaginaba, que nadie sabía, es que una vez transitada buena parte de esa desconocida pesadilla, nos íbamos a encontrar de nuevo, 3 años después, aquí donde estamos ahora, no intactos, pero que estamos, justamente para hacer esta celebración, ¿no? Que entonces era impensada. O sea, imaginábamos un montón de cosas, pero lo que no imaginábamos es que uno de los próximos libros, hubo otros en el medio, pero uno de los próximos libros de la colección iba a ser justamente el informe de Brody de Jorge Luis Borges, que íbamos a poder retomar las presentaciones presenciales de la colección nada más y nada menos que con este volumen. Y ese sueño, ¿no?, se hizo verdad fundamentalmente para mí en base o gracias a 2 actitudes, ¿no? 2 actitudes básicas que representan a las personas que están en esta mesa y que son el empeño y la generosidad. O sea, si no hubiera sido por el empeño de Silvia y José Luis, que nunca renunciaron a el ideal de incorporar a Borges en la colección, no estaríamos festejando hoy esta incorporación. Y si no fuera por la generosidad de la profesora María Kodama, que no tuvo ninguna duda del proyecto en cuanto se lo presentaron, tampoco podríamos estar hoy reunidos acá festejando eso. Así que, eso es más o menos lo que tengo para decir. Eso tiene que ver con la alegría que nos produce a nosotros este encuentro.
Ahora me cayó la boca porque estamos para escuchar a los expertos. Y vamos a empezar con José Luis de Diego, que es doctor en letras y se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene muchos libros publicados, de los cuales los últimos son La otra cara de Jano, Una mirada crítica sobre el libro y la edición, de 2015. Los autores no escriben libros, Nuevos aportes a la historia de la edición, de 2019, y Los escritores y sus representaciones, con el cual nos honra en nuestro catálogo de Eudeva, de 2021. Desde el 2011 codirige con Silvia Zahita la serie de los 2 siglos y desde 2015 se desempeña como coordinador de la sección argentina en el portal Editores y Editoriales Iberoamericanos siglos XIX a XXI de EdiRed, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Gracias, Jimena, gracias a todos por la presencia. Para mí es un privilegio estar en esta mesa junto con el doctor Cabanchik, la señora María Kodama y mi colega y amiga Silvia Zahita, con quien codirigimos ya hace algunos años la serie de los 2 siglos, y agradezco este privilegio a las autoridades de la editorial. Voy a hablar un poco de la colección, donde se incorpora, como decía recién Jimena, el libro que presentamos. Comenzaré con una breve reseña cronológica. En 1958, como todos ustedes saben, se fundó Eudeva. La iniciativa fue del entonces rector de la Universidad, Ricieri Frondizi, el proyecto del gran editor argentino y platense, agrego yo, Arnaldo Orfila Reynal, y la gestión y desarrollo de Boris Spivakov, secundado por un notable equipo de colaboradores. 2 años después, en 1960, se celebraba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Y en coincidencia con ese aniversario, Eudeva lanzó la serie del siglo y medio, una de las colecciones más emblemáticas, bajo la dirección de Horacio Achával. Eran libros de pequeño formato que fueron consolidando un notable catálogo de ensayo, literatura y teatro argentinos. El primer título fue La Gran Semana de Mayo, de Vicente Fidel López, y se editaron 30.000 ejemplares, lo que habla de lo aventurado de la empresa y de la capacidad receptiva que en el ámbito cultural ostentaba aquella clase media en ascenso. A partir de ese prestigioso antecedente, hacia 2010, la editorial se propuso retomarlo con el impulso propio de las celebraciones del bicentenario y nos invitó a Silvia y a mí a diseñar el proyecto. Contamos para ese fin con el valioso aporte de un comité asesor formado por Beatriz Arlo, Jorge Laforgue y Luis Alberto Romero. Así nació la serie de los 2 siglos. El punto de partida para nosotros fue entonces reformular y actualizar aquella colección, combinar textos clásicos que ya habían sido publicados con autores y títulos posteriores a 1960. Cuando pensamos el diseño de la colección, decidimos publicar los libros, en la medida de lo posible, de a pares, de a 2 títulos, para ponerlos en relación, en diálogo polémico, en coincidencia o disidencia estéticas. Así comenzamos con Facundo y Radiografía de la Pampa, esto es, con Sarmiento, nuestro gran radiógrafo a mediados del siglo XIX, y con Ezequiel Martínez Estrada, quien asumió agónicamente ese rol y escribió su ensayo En explícita distancia polémica con el clásico del sanjuanino. En el siguiente par incluimos 2 textos muy conocidos de Esteban Echeverría y los combinamos como si fuera un espejo anacrónico y deformado con un libro de César Aira de 1981. Mezclamos a aquella cautiva romántica y desgarrada con Emma, la cautiva, que pone en escena por primera vez esa escritura tan característica de Aira, entre frívola y melancólica. En el tercer par resucitamos un estupendo ensayo de Juan Carlos Portantiero de los años 60, Realismo y realidad en la literatura argentina, y lo ligamos a una novela de David Viñas, quien era considerado el paradigma del realismo duro en la narrativa de aquella época. Y así continuamos. Cuando hablamos de los títulos posteriores a 1960, nos enfrentamos, como es fácil presumir, con el problema de los derechos de autor.
Quisiéramos tener en el catálogo a clásicos modernos, pero ese interés suele chocar con las editoriales o los herederos que aún conservan los derechos de edición. Por esa razón, toda vez que planificamos un catálogo ideal, rápidamente se desmorona. Hay que ir pensando título por título, conocer el estado de los derechos de autor y conseguir la respectiva autorización. No queremos repetir un catálogo de clásicos antiguos y editar solo autores cuyos derechos ya han sido liberados. Es por esta razón que hay que poner en su justo valor, ya lo hizo Jimena, lo reitero yo, la generosidad de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y de la profesora María Kodama por permitirnos contar en la colección con una obra del gran autor argentino, la obra que hoy presentamos. Estas limitaciones nos obligan a relativizar la idea de catálogo ideal e incluso del poder que puede llegar a tener una colección en la constitución de un canon de la literatura. Así lo refería nuestra recordada Susana Zanetti, quien fuera una activa colaboradora de Spivakov. Cito a Susana: generalmente la gente de la universidad tiene esa noción ideal. Yo creo que si uno hiciera una colección planificada puntualmente sería un bodrio, porque las colecciones se hacen así, son vivas las colecciones. Como parte de ese dinamismo, el desafío consiste en poder articular una idea de canon nacional y lo que podríamos llamar un canon personal. El catálogo es, de alguna manera, el resultado de una negociación entre ambas posturas. Están los libros ineludibles de nuestra historia literaria: Facundo, Don Segundo Sombra, Las Aguafuertes de Roberto Art. Pero también los textos que nosotros, en un gesto de intervención crítica, consideramos que deben estar, como las narrativas de Marcelo Cohen, Angélica Gorodischer o Clara Obligado, el teatro de Mauricio Cartún, la poesía de Juan Gelman, los ensayos de Noé Gittrick. Por supuesto, no hay que pensar en especialistas como académicos encapsulados en su quehacer o en su jerga protectora. Por el contrario, hemos procurado la participación de reconocidos pensadores y ensayistas como María Teresa Gramulio, prologando el libro de Portantiero, Carlos Altamirano, el de Sarmiento, Liliana Weinberg, el clásico ensayo de Martínez Estrada, o Beatriz Sarlo, que prologó la novela de Roberto Rasquela, además de Elida Lois, Daniel Balderston, Jorge Monteleone, entre tantos otros. A todos les insistimos que para esos prólogos abandonen el registro académico duro y que utilicen una escritura comprensible, hospitalaria, como suele decirse, para todo público. Otra firma muy destacada y reconocida de la Universidad de Barcelona, como la de la profesora Nora Catelli, en el libro que hoy presentamos, continúa prestigiando nuestra colección desde sus prólogos. Ahora bien, si pensamos en libros con muy buenos prologuistas, con ediciones cuidadas y que se venden a un precio razonable, parece obvio concluir que un destinatario ideal de la colección es el estudiante de literatura que quiere ir armando su biblioteca personal. Pero tampoco parece descabellado volver a pensar en un lectorado ampliado, que encuentre en estos títulos y autores, como los encontraba hace ya muchos años, las herramientas iniciales de una habitualidad con los libros y también, claro está, de una posible pasión lectora. Quisiera terminar estas palabras con un muy breve homenaje. Dije hace minutos que la colección cuenta con un comité asesor y en este último título debimos agregar con dolor, con tristeza, una cruz, ya que el 5 de enero pasado nos enteramos de que había fallecido Jorge Laforgue. Todos supimos de su inteligencia y erudición, de su indiscutible centralidad como crítico y periodista cultural en el campo literario argentino y latinoamericano. Pero quisiera retener otra imagen, la de su generosidad y calidez, la de su sencilla manera de compartir todo lo que albergaba su memoria casi infinita. Para los que lo conocimos de cerca, esa imagen y esas virtudes serán muy difíciles de olvidar. Muchas gracias. Antes de comenzar, y sé que voy a sonar reiterativa, pero quiero reiterarlo. Quiero agradecer enormemente a la profesora María Kodama por permitirnos publicar
un libro de Jorge Luis Borges en la colección de la serie de los 2 siglos, que es la única colección de ficción de Eudeva, esto es la única colección de ficción de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo no iba a estar Borges en una, como recién nos contaba José Luis, cómo no iba a estar Borges en una colección de clásicos? ¿Cómo no iba a estar Borges en el catálogo de una colección de la Universidad de Buenos Aires en la que dio clase en la Facultad de Filosofía y Letras? Ojalá, y acá no me voy a extender porque de esto recién habló José Luis, muchos herederos, herederas, albaceas, agentes literarios sigan este camino, porque la cuestión de los derechos de autor es compleja para una editorial universitaria y en nuestro caso para sostener esta colección que, como recién nos contaba José Luis, fue creada ya en su comienzo, tiene esta idea de acercar los libros de los grandes escritores, de las grandes escritoras nacionales a todos y todas las lectores. El agradecimiento a la profesora Kodama es doble, porque se trata nada menos del informe de Brody, que no es cualquier libro de cuentos de Borges, sino que es el primer libro de cuentos que Borges publica después de 21 años de no publicar un libro de cuentos. Esto es el primer libro de cuentos que aparece después del Aleph de 1949. Es el libro de un escritor de 70 años que, como dice el mismo Borges en el prólogo, después de años y años de escritura, se reconoce finalmente en su propia voz. Dice en el prólogo: durante muchos años creí que me sería dado alcanzar una buena página mediante variaciones y novedades. Ahora, cumplidos los 70, creo haber encontrado mi voz. Es el libro entonces de un escritor que ya está cerrando su obra. Es el libro de un Borges que ya es el Borges consagrado, consagrado en Argentina y fuera de la Argentina. Es el libro del Borges conferencista, el Borges que ya mereció y va a continuar mereciendo premios, que es tapa de diarios, que es tapa de revistas, que es noticia también en la radio y en la televisión. Este Borges, entonces, este Borges que vuelve a publicar un libro en agosto de 1970, lo hace con un libro que es tan provocativo y compadrito como el Borges de los años 20. Porque este libro se abre con un prólogo en el que Borges provoca, como solo Borges sabe provocar. Provoca en términos políticos, cuando afirma nada menos que en el convulsionado y revolucionario 1970, que, lo cito, mis convicciones en materia política son harto conocidas. Me he afiliado al Partido Conservador. Hay que decir y escribir esta frase en 1970. Vanguardista en 1970 Borges. Y provoca en términos literarios, al mencionar favorablemente a Roberto Arlt, después de las tantas páginas y páginas de crítica literaria que habían convertido a Borges y a Arlt en cifra de una de las muchas antinomias en las que a tantos argentinos y tantas argentinas parecieran sentirse en casa, ubicando a unos o a otros en el bando de la civilización o en el mundo de la barbarie. En el prólogo al informe de Brody, firmado el 19 de abril de 1970, Borges no solo menciona a Arlt, sino que vuelve a los años 20, vuelve a la polémica sobre el idioma de los argentinos, vuelve a la discusión con la Real Academia, vuelve a la discusión sobre el realismo, vuelve a la discusión sobre los usos de la lengua y de la oralidad en los tangos y en los sainetes. Dice Borges: imparcialmente me tienen sin cuidado el diccionario de la Real Academia y los gravosos diccionarios de argentinismos. Todos, los de este y los del otro lado del mar, propenden a acentuar las diferencias y a desintegrar el idioma. Recuerdo a este propósito que a Roberto Arlt
le echaron en cara su desconocimiento del lunfardo y que replicó: me he criado en Villaluro, entre gente pobre y malevos, y realmente no he tenido tiempo de estudiar estas cosas. A ese Borges que estaba preocupado por el idioma de los argentinos, que discutía con Lugones y la rima, vuelve a la discusión sobre el lunfardo en la literatura argentina y vuelve a 1926, que es un año clave en la formación de la novela argentina, porque en ese año, entre otros títulos, se publican nada menos que Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, y El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Don Segundo cierra el ciclo rural, mientras que el juguete rabioso abre el ciclo urbano en la novelística argentina. Vuelve Borges a Don Segundo Sombra en el Evangelio según San Marcos, uno de los cuentos del informe de Brody, y vuelve al juguete rabioso en El Indigno. El Evangelio según Marcos retoma la hipótesis que Borges muchas veces escribió y dijo en conferencias, clases, y sobre todo en un ensayo que es extremadamente citado y conocido, que es el escritor argentino y la tradición, que son las hipótesis en contra del realismo y el exceso de color local. Hay muchos caballos en Don Segundo Sombra, pareciera decir Borges, retomando la imagen de los camellos en el Corán. En El Indigno, en cambio, que es otro de los cuentos del informe de Brody, hace un gesto similar al que ya había realizado con respecto al Martín Fierro, cuando escribe El Fin en octubre de 1953. En aquel cuento, en El Fin, Borges reescribe el final nada menos que del libro nacional, del Martín Fierro. En El Indigno, en el cuento del informe de Brody, reescribe el final del juguete rabioso, realizando así esta serie de operaciones tan borgianas de apropiación de esa literatura ajena. La historia del Indigno y del juguete rabioso es parecida. En las dos se narra la historia de una traición. En las dos se narra esta traición, un tópico que atraviesa toda la obra de Borges, esta traición a la amistad y a la confianza entre jóvenes pertenecientes a los sectores populares. Y en ambos también se narra un aprendizaje que, a diferencia de lo que sucede en Don Segundo Sombra, está basado en la traición. Como Borges hizo también con el Martín Fierro, que es en El Fin, que desplaza al gaucho de la Pampa a las orillas urbanas, esto es, acerca al gaucho a su zona, en este cuento Borges desplaza al traidor de Arlt, de Flores, a sus propias orillas, las orillas del Maldonado, y convierte a este lumpen de Arlt, un cuidador de carros en la Feria de Flores, en un compadrito. Como señala Emilio Renzi, protagonista de Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, que se pregunta: ¿quién es entonces el indigno sino Roberto Arlt, el gran indigno de la literatura argentina? ¿Y qué es ese cuento sino un homenaje de Borges al único escritor contemporáneo que siente a la par? Pienso que Borges escribe en términos de ficción sus homenajes y sus lecturas de la literatura argentina, y no solo argentina, digamos entre paréntesis. Si uno quiere saber qué escritores valora Borges en la literatura argentina, no hay que escuchar ni preocuparse por lo que dice. Hay que mirar sobre quién ha escrito Borges su ficción, o mejor, a qué escritores argentinos usó como tema de sus relatos. Creo que además de ser un homenaje, como dice Piglia, se trata de una fuerte intervención crítica de Borges, una intervención que desarma la antinomia Borges o Arlt, esa antinomia que se armó en los años 40 y siguió en los 50 y siguió en los 60, desarmando así muchos de los lugares comunes de la crítica, que se sentía bastante más cómoda perteneciendo o a Contorno o a Sur, o del lado de Borges o del lado de Arlt. En este sentido creo que es una intervención tanto en el formato de homenaje como una intervención fuertemente crítica.
Esta reescritura de Arlt se suma a la reescritura que en este volumen, este Borges de 70 años, realiza de sí mismo. Los cuentos El Encuentro, Juan Muraña, Historia de Rosendo Juárez y El Otro Duelo son el escenario en el que Borges vuelve también a sus propios personajes, a personajes que conocemos de cuentos anteriores de Borges, vuelve también a sus propias historias de duelos, muertes, cuchillos y compadradas, pero para desarmar el mito del coraje en un momento histórico, cultural y político diferente. En 1970, Borges, que vuelve a los temas de siempre, es otro Borges. Lo avisa ya en el prólogo, en el que dice que sus cuentos, lo cito, son como los de Las Mil y una Noche, quieren distraer o conmover o persuadir, pero, y esto también lo afirma en el prólogo, en la frase siguiente, que este propósito no quiere decir que me encierre, según la imagen salomónica, en una torre de marfil. Y en efecto, lejos, muy lejos estamos de Borges encerrado en una torre de marfil. En el marco de la revista en que se publicó por primera vez, pero también en el marco de publicación de este libro, que es agosto de 1970, el cuento alude de manera oblicua y no referencial a los duelos y enfrentamientos de finales de los años 60 y comienzos de los años 70. A su manera, con sus temas de siempre, con las referencias a los libros y a los autores de siempre, Borges, en 1970, con 70 años, habla e interviene también con la ficción del presente y en el presente. Y esto es, me parece, lo que convierte al informe de Brody en uno de los grandes libros de Borges. En el marco de los ruidos de un edificio social que se desmoronaba inevitablemente, y acá las citas de Arlt, Borges demuestra una vez más que no es necesario el realismo, ni la consigna, ni el tema para cifrar en relatos ficcionales el gran escenario de la política y de la cultura argentina. Por todo esto, nuevamente, profesora Guarro, muchas gracias. Bueno, yo voy a leerles el prólogo que hice para la edición que tan bellamente publican ustedes. MC publicó la primera edición de... Ay, esperen, me voy a cambiar porque con estos anteojos no veo nada. Son solo para el sol. Bueno. A ver. Bueno. MC publicó la primera edición de El Informe de Brody en el año 1970. Contiene 11 cuentos. En estos relatos, el cambio de estilo marca lo que llevó a cabo en su poesía. Son cuentos realistas. Nada tienen que ver con los de ficciones o de la LEV. Los del Informe de Brody son cuentos directos. Quizá el más impresionante es La intrusa. Dos hermanos comparten a una mujer. Se dan cuenta que ella los separa de algún modo de la relación que tenían, a diferencia de lo que sucedió entre Caín y Abel. Aquí, la mujer es un objeto. Para evitar esa situación, la llevan a un prostíbulo. Pero luego de un viaje, uno de ellos, antes de ir a su casa, va al prostíbulo y ve el caballo de su hermano atado al poste. Deciden llevárselo otra vez. Pero la situación se reitera. Entonces la llevan al campo y uno de ellos la mata. La madre de Borges es la que le dio el final del cuento cuando Borges le preguntó cómo podía terminarlo. La madre le dictó: a trabajar, hermano. Después ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Y después hay otro cuento también que me gusta muchísimo, y es Las ruinas circulares. Para mí ese es un cuento con el que tuve una experiencia muy interesante. Cuando la gente me dice, bueno, que no, que es difícil la lectura de Borges, yo le digo que lo que hay que hacer es sentir cómo se siente la amistad, el amor, el arte. Y después la comprensión viene luego. Y si no lo comprenden, que esperen, porque quizá en cada persona la maduración o el interés por algo es diferente, por suerte.
Entonces yo tuve una experiencia lindísima porque en mi casa había, bueno, en todas las casas una biblioteca, y mi abuela estaba leyendo un libro que tenía el marcado. Entonces yo abro y leo: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Mi padre, que nació, creció y se educó en Japón, yo a los 5 años sabía leer y escribir porque me educó como se educa en Japón. Y además yo no leía cuentos infantiles, sino que él me leía y me explicaba cuentos de adultos, hasta que yo pudiera entender. Entonces yo leo eso y en primer lugar lo que me fascinó es el ritmo que tiene esa prosa, ¿no? Y luego fue tan impresionante también la historia de ese hombre que cree que vive y resulta que no, que es otro, y que el fuego lo deshace. Entonces, la historia misma a un chico, muy chico, le llama la atención. Y después, bueno, cuando estudié y lo entendí intelectualmente, bueno, me pareció también fascinante. Pero fue tan impresionante lo que yo sentí leyendo eso, que si saliera una ley, y decía, lo contaba a mis amigos, si saliera una ley diciendo que hay que quemar la obra de todos los escritores, salvando solo de cada uno una pieza, de toda la obra de Borges, yo salvaría esa. Después, una vez, en una conferencia, uno de los profesores que había, que se hizo en la, creo que en el Nacional de Buenos Aires, no recuerdo bien el lugar, alguien le preguntó por las ruinas circulares y Borges contestó, y para mí fue una emoción tan enorme. Borges sí, dice, las ruinas circulares. Ese cuento yo lo escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis amigos, yo salía a pasear, pero lo único que quería era volver a mi casa para escribir ese cuento. Lo hice en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Yo lloraba porque digo, qué cosa más increíble, porque esa intensidad, no intelectual, sino de sentir de otro modo, es lo que sintió una chica que no podía entender eso intelectualmente nunca, ¿no? Entonces siempre cuando me dicen eso, yo lo que aconsejo es, tienen que sentir. Primero se siente, después es otra historia. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos quienes están presentes y acompañándonos hoy. Realmente es una sala magnífica y hablo en nombre, por supuesto, del rector de la Universidad de Buenos Aires, pero también en mi propio nombre, el placer de estar aquí con estas colegas, amigas, amigos de la Cofradía Borges, además, ¿no es cierto? Es decir, con la profesora honoraria de la Universidad de Buenos Aires, María Kodama, con Silvia Zaita, colega de la Facultad de Filosofía y Letras de otro departamento, pero ahí nomás, pasillo de por medio, pocos metros, ¿no? Y José Luis. Bueno, reitero lo que decía Jimena, ¿no? Es decir, saludo en nombre del rector, que lamenta no poder estar esta noche con nosotros, pero de alguna manera está presente en nuestro saludo, a través nuestro, su saludo, y no voy a tratar de imitarlo a Barbieri como lo que hubiera dicho él, ¿no? Sino simplemente digamos, enfatizar el honor que es para la Universidad de Buenos Aires contar con, bueno, y con la expectativa, 2 siglos. 2 siglos es una buena, porque el año pasado hemos celebrado los 2 siglos de la Universidad de Buenos Aires, el bicentenario, efectivamente. Y bueno, esperemos que haya 2 siglos de esta colección que se llama 2 siglos de la extraordinaria editorial que es Eudeva, que ha pasado por tantas también vicisitudes y tantos momentos de gloria, digamos, editorial, como lo tiene en este presente, en esta colección y en tantas otras, ¿no? Eso en cuanto a lo institucional, pero también me desdoblo y hablo aquí personalmente también, ¿no? Como un autor sobre Borges y sobre otras cosas. Y bueno, me pasa
recordar siempre aquella estrofa de Facundo Cabral, ¿no? Estoy forzado a robar porque he llegado muy tarde, de antes de nacer las cosas eran de alguien. Eso cantaba el gran trovador Facundo Cabral. Cerrar una mesa es tener que robarle algo a los otros, ¿no? Sobre todo cuando ha sido dicho tanto, ¿no? No puedo hablar de la colección, que la conoce de sus entrañas José Luis, y la hace. No puedo hablar tanto de la metaliteratura en la que se ingresa la obra de Borges, como lo ha hecho también Silvia Zahita, que también se refirió a varios de los cuentos del informe de Brody. Cómo poder emular lo que vivencialmente nos trae María Kodama con ese testimonio tan emotivo y tan realmente real, ¿no?, acerca de las ruinas circulares. De paso, es muy interesante, ¿no?, tu manera de enfatizar la importancia de ese cuento, porque justamente en ese cuento lo que ocurre es que el fuego no quema, ¿no?, porque todo es soñado. Así que seguramente las ruinas circulares, que es un sueño de cuento, tampoco se quemaría. Es muy oportuna, digamos, salvarlo de esta forma por tu parte, ¿no? Bueno, como digo, a título personal y como lector también de Borges, y tenemos una ley que lo celebra en su natalicio, justamente la ley nacional que fija el Día del Lector los 24 de agosto, ¿no? Porque Borges se preciaba más de lo que había leído y de lo que leía, y del placer de la lectura que de la propia escritura, ¿no? Como si la escritura fuera un momento dentro de la aventura literaria, de la aventura del leer, ¿no? Y no al revés, diríamos. Es decir, la escritura es algo que pasa entre dos lecturas, podríamos decir, ¿no? Entonces, celebramos muchas cosas al celebrar esta edición. Un nuevo libro de Borges, bueno, cada lectura va a ser un nuevo libro siempre, ¿no? Cada encuentro de cada lector va a ser un nuevo libro, ¿no? Las nuevas lecturas hacen nuevos a los clásicos también. Si hay algo que es un clásico es justamente aquel que permanece vivo. Y lo curioso es que los libros de Borges nacieron clásicos, parece haber nacido clásicos ya los libros de Borges, ¿no? Y nunca pierden su lozanía, su juventud al mismo tiempo. Hay algo mágico en eso. También en el informe de Brody, creo yo, esto se da. Decía Silvia, y ahí viene lo del robar de a poco, lo que se ha dicho antes de la estrofa de Facundo que dije recién, decía Silvia que es Guayaquil y el otro duelo, creo que mencionaste, como dos de los cuentos más políticos de esta colección. Y hay algo que quisiera enfatizar de varios cuentos de este libro, y no solo de este libro, ¿no?, que es una dimensión efectivamente política de la literatura de Borges, porque a Borges se lo asocia con la política a través de sus opiniones, pero esas opiniones muchas veces son opiniones de un personaje público, Jorge Luis Borges, ¿no?, el otro y yo, ¿no?, el que él mismo ironiza. Es también interesante ver la política en su literatura, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucho, por supuesto, y ya Silvia ha señalado varias de esas dimensiones. Yo quisiera señalar la política que hay en la literatura de Borges a través de los duelos. Si tomamos el motivo del duelo en un sentido no tan literal como es un duelo, diríamos, como si fuera alguien que se abate a duelo con otro, con pistolas o con una espada, es decir, el estereotipo, digamos, común del duelo, ¿no? Si tomamos más bien el motivo, la idea de duelo, ¿no?, vemos que también en el duelo, ¿qué ocurre? En el duelo la realidad se nos da partida, conflictuada, se nos da justamente, aparentemente, a través de una sola pasión, que es el odio, quizás, la predominante en todo caso. Pero Borges ha sabido, a través de sus ficciones, fundamentalmente, ha sabido convertir el duelo en algo mucho más allá de esto, ¿no?, en una oportunidad ética para los personajes, en una dimensión metafísica para justamente lograr que la realidad sea redimida de su fractura, de su grieta, que es la que aparece. Grieta es una palabra que no tengo que presentar, a su vez, ¿no?, en este contexto argentino. Entonces, en el duelo hay una grieta, pero también hay ficcionalmente en la literatura borgiana la posibilidad de superar esa grieta. Depende de esas vidas
que son esos personajes que están en duelo, ¿no? En este libro, por ejemplo, yo tengo mucha debilidad por justamente el cuento que se llama El duelo, ¿no? Porque en el duelo la pasión dominante es el amor, es la admiración. Es además un duelo entre dos mujeres. Allí también está en contraste, ¿no? El duelo en general los duelos borgianos son duelos de cuchilleros, son duelos que ocurren entre hombres mayoritariamente, pero acá tenemos esa excepcionalidad. Pero por otra parte tenemos una identificación profunda a través del amor de una de las pintoras por la otra pintora, ¿no? Que son los personajes principales de ese cuento, ¿no? Entonces allí tenemos que se logra esa redención y se logra la superación de la grieta, por decirlo así, porque cada una supo de alguna manera que su verdad también estaba en la vida de la otra. Cada una supo que la verdad de su pintura estaba también en parte en la pintura de la otra pintora, ¿no? En otros duelos, La intrusa, que también fue, bueno, eso no es exactamente un duelo, pero con esta generalidad que yo estoy tomando la palabra duelo me permito extenderla, ¿no? En La intrusa pasa otra cosa, ¿no? La intrusa es más bien un fracaso, si se quiere, en ese punto de vista. Hay un amor, pongámosle un tanto psicoanalíticamente dicho, un amor homosexual entre hermanos, supongamos, ¿no? Eso sería como, tal vez algún freudiano lo podría ver, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que allí justamente se sacrifica a la mujer, al objeto de deseo que comparten, se la sacrifica para ratificar ese amor de partida. Ahí el amor no conduce a una nueva situación de superación, diríamos, de las condiciones previas. Guayaquil, por supuesto, hay muchísimas dimensiones, ¿no? Políticas y de intervención en la historia, ¿no? Que hace Borges allí, y me hace acordar Guayaquil también aquel famoso cuento de la Aleph, ¿no? Los teólogos. Los teólogos es una maravilla, ¿verdad? Bueno, también Guayaquil tiene un extraordinario encanto, ¿no? Nuevamente, ahí hay un duelo, diríamos, muy sofisticado, muy mediatizado por la cultura, por la escritura, por las teorías, pero también hay una dimensión de antropología política en justamente el cuento que da nombre al libro, el informe de Brody, porque ¿cuál es la pregunta? Se puede leer el cuento como la articulación y el desarrollo ficcional de una enorme pregunta. ¿Por dónde pasa lo humano de lo humano? ¿No? ¿Por dónde pasa la dimensión social y civilizatoria, diríamos, de lo humano a diferencia de lo no humano o de lo inhumano? Y es curiosa, digamos, la mirada, ¿no? del informe al respecto, ¿no? Encontrando lo humano donde no parece haberlo, digamos, ¿no? Donde no parece haberlo. Quiere decir que hay una profundidad también ideológica, filosófica, política en la obra de Borges, y voy a cerrar mi intervención aquí retomando, porque ya le robé a cada uno un poquito, pero le vuelvo a robar a María Kodama, con tu permiso, ¿no? Es decir, el sentimiento, ¿no? Una forma de que Borges, por ejemplo, que la juventud se sienta convocada a la lectura de una obra como la de Borges, no solo la juventud, por supuesto, pero quiero decir que nuevas generaciones mantengan su vitalidad de clásico como lo es ver justamente que más allá de la sofisticación intelectual que muchas veces efectivamente podemos encontrar, no solo en sus cuentos, sino por supuesto también en su ensayística y en su poesía, hay un continuo en la obra de Borges, una escritura que pasa por los distintos registros, pero que dialoga entre sí, digamos, esos distintos registros. Pero más allá de esa sofisticación está el sentimiento. En verdad, y el informe de Brody, como Jaime Rest lo había dicho, y acá se cita, creo que lo trae Nora Catelli en su prólogo, que también es muy pedagógico, ¿no? Que inaugura este libro. Bueno, esta idea de que hay algo simple y hay algo despojado en la escritura de Borges a los 70 años en este libro, el informe de Brody. Pero ese sentimiento, esa
emotividad, esa pasión, yo creo que está permanentemente presente en la obra de Borges y es con la que debiéramos primeramente encontrarnos, más allá de los laberintos o a través de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente. En nombre de la Universidad de Buenos Aires, de UDEVA, me permito también decir, y mío personal.